Ahí sí está grabando desde ahora ya. Ya. Así que cuando quiera nomás, En el hermano. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, quédate con nosotros en esta tarde. Ven a acompañarnos, Señor. Llénanos siempre de tu luz y de tu gracia. Te pedimos humildemente, Señor, que nos envíe tu Espíritu Santo, llenándonos de toda tu gracia, de toda tu fuerza, sobre todo el don del entendimiento, para poder comprender y entender todo lo que nuestro hermano Héctor nos va a entregar a través de ti, Señor. Te pedimos humildemente que desciendas sobre él para que sea la luz y sea la voz en esta tarde. Y a todos nosotros los que estamos conectados y a todos los que se van a conectar, también nos llenes de tu gracia, nos colmes de bendiciones y alegría. A ti sea siempre honor, poder y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor. Ya, entonces los sacramentos, eh, dice como fuerzas que brotan, que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo. De hecho, el Señor Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre en las alturas, está vivo. Pero también es espíritu vivificante porque significa que nos está otorgando permanentemente vida. Porque, como dice eh, el, el sacerdote llamado de apellido Garrigou Lagrange en el libro Las tres edades de la vida interior del hombre, la vida que uno recibe aquí es vida eterna comenzada o vida eterna iniciada, pero que no va a tener su esplendor y su plenitud hasta que estemos con el Señor en su presencia. Por eso que Él le llama vida eterna iniciada o comenzada, ¿cierto? Entonces el Señor Jesucristo en ese sentido es espíritu vivificante porque nos va otorgando vida, va desarrollando en nosotros la vida de Él, de la misma manera en que va creciendo un bebé, pasando por todas las etapas, ¿cierto? Desde la niñez, después preadolescente, adolescente, adulto joven, adulto, madurez. Y a medida que avanza, ¿cierto? Va aprendiendo muchas cosas, se va dotando de capacidades, va desarrollando los talentos naturales o los dones sobrenaturales que el Señor le ha otorgado. De la misma manera, el Señor es espíritu vivificante porque continuamente nos está dando vida para ir desarrollando nuestro carácter en Cristo y para que Cristo, el Señor, tenga su plenitud de vida en nosotros. Entonces los sacramentos son esos poderes que brotan del cuerpo del Señor siempre vivo y vivificante, y además opera y actúa a través de sus operaciones o de sus mociones. Mociones se le llama a los movimientos que otorga el Espíritu Santo en la persona. Dice que actúa en su cuerpo, que es la iglesia, y según el catecismo en el numeral 1116, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza o en el nuevo y eterno pacto que el Señor realizó en su sangre. Entonces nosotros decíamos que de la misma manera en que la mujer hemorroísa quería tocar tan solo el borde del manto del Señor Jesucristo para ser sanada, y por el hecho de ese manto cubrir el cuerpo santo del Señor Jesucristo, esa materia inerte, esa materia hecha de hilos de vegetales, de lino. El lino es una planta, de ahí se sacaban los hilos para hacer ese manto de lino. Entonces, por lo tanto, es una materia, un trozo de tela, y de ese trozo de tela, por estar
sobre el cuerpo del Señor Jesucristo, entonces salió poder de él para primero sanar el alma de la mujer, ¿cierto? Y como signo visible, ser curada de su hemorragia, porque la mujer se estaba muriendo de a poco, hacía 12 años que estaba con ese flujo de sangre que no le detenía, había gastado todo lo que poseía en médico y nadie la podía sanar, así que una mujer que se estaba muriendo de a poco, cada vez perdía más sangre. Y de la misma razón, una persona no bautizada, una persona que no ha tenido un encuentro con el Señor, es una persona que se está muriendo espiritualmente. De hecho, Pablo dice en Efesios capítulo 2, verso 1, dice que las personas, si no interviene Dios, están muertas espiritualmente en sus delitos y en sus pecados. Por lo tanto, la mujer se estaba muriendo físicamente, pero era un signo visible de una muerte espiritual que ella tenía en el alma. El Señor le sana el alma y como signo visible, la mujer es sanada en el cuerpo. Así que estas son las obras que el Señor realiza. Y aquí está, ¿cierto? El pasaje, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y eso es lo que tienen los sacramentos, son signos visibles, tangibles, palpables, pero que bajo eh, la acción del Espíritu Santo y las palabras adecuadas que expresó el Señor, ¿cierto? Son canales de gracia que llegan a la persona que participa de ello. Por lo tanto, se le otorga gracia, se le otorga cada vez más vida. Y yo hace poquito le estaba contando a alguien de que, por ejemplo, Ana Catalina Emmerich, una beata del siglo XVIII, ella se alimentó 14 años, no comió comida y solamente se alimentaba de la Eucaristía, ¿ya? Y hay varios otros ejemplos más, también de una mujer santa que estuvo 21 años solamente recibiendo la comunión y no probaba bocado por razones de salud, y aún así ella se mantenía con vida. Y ahí uno percibe entonces que la Eucaristía es realmente alimento para el alma y a la vez es un alimento para el cuerpo. Porque si el alma está bien, ese bienestar del alma lo irradia al cuerpo y el cuerpo entonces también recibe sus beneficios. De la misma manera en que pasó con esta mujer, ella recibió el bien en el alma y de inmediato como manifestación externa para toda la sociedad, ella fue sanada de inmediato de su problema de hemorragia. Y hay un pasaje muy hermoso en el libro de Proverbios que tiene que ver la conexión entre alma y cuerpo, que dice así, esto está en el capítulo 3, versículo 8. Salomón aconseja a todo verdadero creyente lo siguiente: teme a Dios. Ese temor, acuérdese que es un temor de respeto reverente. Entonces dice, respeta reverentemente a Dios y apártate del mal. Claro, si una persona tiene el temor de Dios, que se habla
en las Escrituras muchas veces. De hecho, el temor de Dios es el principio para comenzar a ser sabio. Si una persona realmente quiere ser sabia en el Señor, tiene que tener este temor de Dios. No es un miedo, por si acaso, sino que es un temor de respeto que consiste básicamente en que uno no quiere hacer nada que pueda ofender o herir los sentimientos de nuestro Señor. Eso es básicamente el temor reverente. Ando con tal cuidado, ando meditando bien mis pasos, no tomo decisiones a la ligera, cuando tengo dudas no actúo, sino que busco convicción en el poder del Espíritu y en la palabra de Dios, y también en la participación de la comunión, ¿cierto? Voy adquiriendo cada vez más convicción, más firmeza, y entonces actúo con total seguridad y con tal confianza, porque todo lo que procede de duda, dice Pablo, es pecado. Entonces a veces uno toma decisiones, uno hace algo o lleva a cabo alguna cosa, no estando bien seguro 100% y plenamente confiado en que esa es la voluntad de Dios. Entonces cuando uno tiene ese temor reverente de no ofender, de no herir, de no entristecer al Espíritu Santo que está en uno, entonces es una persona que se llama temeroso de Dios, o si quiere un piadoso, ¿cierto? O una persona santa, ¿cierto? Porque eh, siempre anda con mucho cuidado. Bien, esa persona que respeta a Dios, por lo tanto, se va a apartar del mal. ¿Y cuál va a ser el efecto? ¿Cuál va a ser el efecto? Porque será medicina a tu cuerpo si yo temo a Dios, si yo respeto a Dios, si yo vivo mi vida no ofendiéndole, ni de palabra, ni de pensamiento, ni de acción, ni de omisión, ¿cierto? Y me aparto de todo lo malo, entonces el primer beneficiado es el cuerpo. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo, será remedio a tu cuerpo, y a continuación dice, y refrigerio a tus huesos. Y acuérdese que el sistema óseo que el Señor ha puesto en nuestro cuerpo, que entiendo que son alrededor de 252 huesos, si no me equivoco, el Señor colocó esa estructura ósea porque es lo que le da firmeza a la masa del cuerpo, le da firmeza a los músculos, le da firmeza a, a los tejidos, ¿cierto? A los nervios. Entonces es el soporte natural del cuerpo, y el cuerpo es el que envuelve a los huesos. Entonces dice que el que teme a Dios, respeta a Dios y se aparta del mal, el primer beneficiado es el cuerpo y los huesos. Y lógicamente, y lógicamente el alma. Entonces, esa es una persona, ¿cierto?, que puede obtener del Señor mucha gracia o mucho poder, como salió poder del manto del Señor Jesús para sanar el alma, para darle vida al alma, y también para sanar la hemorragia que desde hacía 12 años tenía esta mujer. Así que esa es la idea del sacramento. Vimos también de que todos los sacramentos están en el Antiguo Testamento.
¿cierto? La vara de Moisés, algo inerte, pero el Señor la utilizó para que de esa vara saliera poder. Una sustancia, una materia, un trozo de árbol que ya fue desarraigado, ¿cierto? Le servía para hacer esos prodigios, maravillas y señales. Lo mismo, por ejemplo, el manto de Elías. Así que por lo tanto el sacramento es eso, aunque sea algo visible, tangible, palpable, pero como se invoca la presencia del Espíritu Santo con la epiclisis y más encima se citan las palabras del Señor, adquieren un poder extraordinario y son canales de gracia, canales de vida, de la misma manera que lo fue para, para esta mujer. Y por eso que leíamos también, ¿cierto? En otro pasaje de la Escritura, dice que se llevaban a los enfermos los paños, los géneros o delantales del cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Imagínense. Entonces, la santidad de Pablo era tan intensa, tan profunda, tan palpable y manifiesta, que incluso las vestimentas que él usaba, al, al entrar en contacto las vestimentas con su cuerpo santo, le otorgaba a los delantales y a los paños, a las túnicas, le otorgaba a especie de sacramento, entre comillas, un poder para sanar a los enfermos y más encima, y más encima, seguramente con sus mismas túnicas se les ponía a las personas endemoniadas y los demonios salían arrancando. Dice que huían, salían, escapaban, no soportaban esas ropas santas. Entonces, decíamos que son una especie de sacramentos porque son canales, son medios que el Señor usa físicos, tangibles, para comunicar la gracia del Señor y por supuesto la vida, ¿cierto? Así que en eso estuvimos bastante tiempo. Entonces, decíamos que Jesús tenía un cuerpo humano como el nuestro, para que nosotros pudiésemos verle y tocarle, y a través de ese cuerpo, de esa materia, de esa sustancia, de esa materia biológica que tiene células, tendones, venas, arterias, músculos, ¿cierto? Él tuvo que habitar, él tuvo que meterse en un cuerpo, tuvo que meterse en la materia. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo la obra de salvación a favor de nosotros. Entonces, por eso que el Señor Jesucristo en un ratito más eh, es el sacramento del Padre, es el sacramento de Dios, porque a través de su cuerpo, ¿cierto?, trajo salvación a toda la humanidad. Y Jesús siempre le daba más importancia y más énfasis a los milagros que sanaban el alma, pero como manifestación física y visible, venía aparejada una sanación física o corporal, ¿cierto? De ahí tenemos el caso de cuando quería sanar a este paralítico que era cargado por 4 amigos. Ahí hay una figura muy linda, ¿cierto? El hombre paralítico que pasaba echado en cama representa al pecador, ¿cierto? Que está allí sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo, como dice Pablo en la carta a los Efesios, pero que que 4 buenos amigos lo llevan
hasta los mismos pies o hasta la misma presencia del Señor Jesucristo. Hacen un esfuerzo, se meten entre la multitud, se suben arriba al techo, hacen pedazo el techo, bajan al paralítico para que tenga un encuentro con el Señor. Y esos 4 buenos amigos representan a los 4 evangelios, al evangelio de Mateo, al evangelio de Marco, al evangelio de Lucas y al evangelio de San Juan. Entonces, 4 buenos amigos llevan a cualquier persona paralítica en su condición de alejado de Dios, lo llevan hasta la presencia del Señor. Si esa persona lee, hace una lectura de la vida, de los milagros, de la obra de Cristo, es llevada al Señor. ¿Cierto? Entonces, ahí el Señor les contesta a esos fariseos que era más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, decir, levántate, toma tu camilla y anda. Y el Señor le manda a levantar su camilla, pero él levanta su camilla o levanta su cama, porque el Señor primeramente le levanta el alma. Él estaba paralítico del alma y como signo visible estaba paralítico del cuerpo. El Señor le hizo levantarse en el alma espiritualmente y el hombre visiblemente, el signo visible fue que se pudiese levantar en sus piernas. De ahí conoció a Cristo, ¿cierto? Como su Señor, su Salvador, su Redentor. Bien. Bueno, ahí reitero lo mismo, los milagros externos eran signos visibles de esos otros más profundos y duraderos que son los milagros internos del alma. Lo más importante era la curación del alma, que es mucho más profunda y es eterna, ¿cierto? Bien, entonces, los sacramentos en la liturgia, nosotros, o la liturgia, los sacramentos, así que son canales, son vías, ¿cierto? Son vías, son conductos si quieren, así como para llevar electricidad a una ampolleta tiene que llevarse por por un cable, por un alambre, ¿cierto? Se va de la fuente de corriente de voltaje, viaja todo ese poder eléctrico para encender una ampolleta, para encender un hervidor, para encender un electrodoméstico, para encender la plancha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a- usando esa ilustración, los sacramentos son como esos cables, esos canales, esos medios, esos conductos por donde viaja, se transmite el poder del Señor, ¿cierto? A través de los cuales Él nos ofrece salvación a través de su Hijo y eh, a través de la iglesia. Porque ¿a quién le dio el Señor la potestad de administrar los sacramentos? A la iglesia. Por eso decimos a través de los cuales Dios nos ofrece la salvación de su Hijo, a través de la iglesia. Porque a la iglesia Él le dio potestad de administrar los sacramentos. Perdón, estaba un poquito ahogado. Eh, Avancemos entonces otro, otro poquito. Vamos a decir de que es más el principal sacramento. ¿Quién es el principal sacramento de Dios? El principal sacramento de Dios es el Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo es
el sacramento del cual los otros, ¿cierto? Son réplicas de él. Y decimos esto, ¿cierto? De que el Señor Jesucristo o Jesús es el sacramento de Dios. Decimos esto porque en Jesús Dios se manifestó plenamente tal como Él es. Por eso que el Señor Jesucristo se llama el Verbo o el Logos de Dios. No solamente verbo es palabra de Dios, sino que también es el razonamiento de Dios, es la inteligencia de Dios. Porque la palabra logos, ¿cierto? En griego significa, porque logos es griego, pero al llevarlo al español quedó verbo. En el principio era el logos, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Este era en el principio con Dios. Así que ese logos griego significa, por un lado, palabra, es decir, la expresión perfecta del pensamiento del Padre, del pensamiento de Dios, la expresión perfecta. Nadie ha expresado mejor a Dios que el Hijo, pero también es razonamiento y es tratado. Cuando yo digo, no sé, pues cuando yo digo, eh, mm, por decir una palabra que estoy recordando en estos momentos, por ejemplo, digo, eh, pedagogía. Gogía, de ahí viene también, proviene de logos, ¿cierto? Es todo el tratado acerca de cómo enseñar a peda es niño, cómo enseñar a los niños, por lo tanto, logos también es tratado, es tratado. Así que el verbo de Dios es la expresión perfecta del pensamiento del Padre, es el razonamiento del Padre y es el tratado del Padre. Todo lo que se puede decir, todo lo que se puede expresar del Padre, lo viene a expresar el Hijo. Por eso que es logos, por eso que es verbo. Y más encima una cuarta cosa, como dice por ahí una canción, porque a veces las canciones tienen algunas cosas de verdad. eh, el verbo es acción. El verbo es acción. Y el Señor Jesucristo lo vemos actuando con todo poder. Eh, pero antes de actuar, uno tiene que pensar. Y por eso que verbo también es razonamiento, pensamiento del Padre. Por eso se dice que en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos es el Evangelio de la acción, donde las palabras claves son pronto, luego. O sea, se ve al Cristo trabajando en acción. Pero, por ejemplo, Juan es el evangelio donde se ve a Cristo en meditación. Entonces, para que haya acción, primero tiene que haber meditación, razonamiento, planificación, y luego se va a la acción. Así que el Señor Jesucristo manifestó, y así como los sacramentos manifiestan, son eficaces porque manifiestan la realidad que significan, que dan a conocer, de la misma manera Jesús se manifestó plenamente, o sea, el Dios se manifestó plenamente tal como es a través de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje de Juan capítulo 14 cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Y no queremos más con eso. Y el Señor, ¿qué le contestó? ¿Qué le contestó
a ese discípulo, le dijo así: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, por eso que el Señor Jesús, todo el que veía al Señor Jesucristo y todo aquel que lo escuchaba, estaba viendo y estaba oyendo al Padre, porque el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El que ha escuchado al Hijo, ha escuchado al Padre. Entonces, Dios el Padre se manifestó, se dio a conocer plenamente en el Hijo. ¿Y qué dice Juan en el capítulo 1? A Dios nadie le ha visto jamás, el único Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, por eso que el Señor Jesucristo es el sacramento de Dios, porque fue palpable, se pudo ver, se pudo oír, se pudo tocar, se pudo contemplar. Fue el signo visible de Dios el Padre. Y por eso que es sacramento. Jesús es sacramento de Dios. Pero es el sacramento, no cualquiera. Así que conociendo a Jesús, que es el signo visible, conocemos a Dios mismo. Jesús es signo de Dios. Jesús es signo de Dios y por lo tanto es sacramento de Dios. Bien, entonces, pero después de la resurrección de Jesús y su ascensión a los cielos, el Señor Jesucristo desaparece de manera física entre nosotros. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría el Consolador, el Paráclito, no vendría el Espíritu Santo. Es decir, tenía que irse el Hijo para que llegara el Espíritu Santo en Pentecostés y el Espíritu Santo hiciera desarrollar a toda la iglesia hasta hoy día. Por eso que era conveniente y era necesario que el Señor Jesucristo se fuera. Lo voy a, lo voy a leer porque lo tenemos también en Juan capítulo 16. Dice, eh, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre ustedes acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad. Yo les digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Les conviene a ustedes que yo me vaya. Porque si no me fuese, el Consolador, el Paráclito, el Espíritu Santo, no vendría a ustedes. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Ve?
Entonces era conveniente que el Señor ascendiera a los cielos para que viniera el Espíritu Santo a la iglesia, de tal manera que nos ungiera con poder. El Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra después que resucitó 40 días. Se fue al cielo y después de 10 días, 40 más 50, tenemos 40 más 10, tenemos 50. Y en Pentecostés, que significa 50, manda al Espíritu Santo desde el cielo. ¿Para qué? Para lo que el Señor les dice en Hechos capítulo 1, cuando les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, claro, ese poder que recibieron los apóstoles para predicar, para hacer milagros, para llevar a cabo la obra de evangelización tremenda que desarrollaron en Asia Menor, en Jerusalén, en Samaria y hasta en lo último de la tierra, no lo pudieron hacer por sí mismos, tuvieron que recibir poder del Espíritu Santo, de la misma manera en que la mujer hemorroísa recibió poder para sanarse, de la misma manera en que el Señor Jesucristo fue poder de Dios aquí en la tierra, de la misma manera en que los sacramentos otorgan poder al que participa de ellos. O sea, si uno lee toda la Biblia, se da cuenta que está lleno de elementos sacramentales. Lo que sí, los elementos sacramentales del Antiguo Testamento eran figuras, signos no eficaces porque no otorgaban la gracia que ahora nosotros tenemos en la nueva alianza o en el nuevo pacto. Entonces, ese poder viene del Espíritu Santo y porque el Señor se tuvo que retirar. Él se retira, ¿cierto? Él se retira y deja los elementos visibles en la iglesia, deja la iglesia, que es el elemento visible, que es el sacramento. Porque acuérdense que el sacramento tiene algo manifiesto, nítido, claro, que lo puedo ver, tocar, palpar, escuchar, oír, de una realidad que no veo, de una realidad espiritual invisible. Y esa realidad invisible que no veo es la que se me otorga por participar con fe. Bueno, esta es una clase de liturgia, porque la, la teología sacramental habría que entrar a picar en, bueno, ya hemos hablado del sacramento propiamente tal, del signo visible, de la realidad espiritual que trata de manifestar a través de gestos, palabras, signos, etcétera, instituidos por el Señor, administrados por la Iglesia, que dan a conocer realidades invisibles del mundo espiritual. O sea, no hemos centrado en el sacramento propiamente tal, pero si estuviéramos en teología sacramental, tendríamos que ver no solamente el sacramento, tendríamos que ver la disposición del que recibe el sacramento, tendríamos que estudiar el ministro del sacramento, pero como no tenemos no es una clase de teología sacramental, no puedo entrar en tantos detalles. Por eso que me centré más en los sacramentos, porque ahora, ¿qué relación tienen con la liturgia? Claro, porque la liturgia, ¿qué es lo que son? Son gestos, son signos, son palabras, son acciones que realiza el pueblo en culto hacia Dios y en servicio hacia el Señor. Y esos son esos mismos gestos, signos, acciones, las que utilizan los sacramentos para justamente ser canales de bendición, de vida, de poder al que
participa de ellos. Entonces, Él desaparece de manera física entre los hombres. Ahora, Él quiso, el Señor Jesucristo quiso prolongarse y vivir en una pequeña comunidad de creyentes. Aunque Él se fue, Él quiso prolongarse y vivir en esa pequeña comunidad de creyentes que lo reconocen como el único Señor, se congregan y se reúnen en su nombre para glorificar a Dios. Y esa pequeña comunidad de creyentes se consolida el día de Pentecostés. El día de Pentecostés nace la iglesia propiamente tal. Esta comunidad es la que hoy llamamos la iglesia, y palabra que también significa asamblea, ¿cierto? ¿Y se reúnen para qué? Se reúnen en su nombre para glorificar a Dios. Así que también la iglesia pasa a ser un signo visible de la presencia de Dios en el mundo. Pasa a ser un sacramento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es algo que las personas pueden ver, pero de una realidad espiritual que no tienen acceso mediante los 5 sentidos. Pero todo lo que ocurre en la iglesia refleja el mundo espiritual. Entonces, la iglesia entonces llega a ser también signo, sacramento de la presencia de Jesús en el mundo de hoy, como Salvador de los hombres. Es decir, la iglesia es el signo visible e histórico. La iglesia es el signo visible e histórico a través del cual Jesús sigue ofreciendo y obrando con su presencia gloriosa la salvación de los hombres. Todo lo que hace y dice la iglesia no tiene otro fin, no tiene otro propósito, sino de significar y realizar directa o indirectamente la salvación de Cristo. ¿Mm? Bueno, ahí recordamos de nuevo la definición, que los sacramentos son signos sensibles que captan los 5 sentidos y eficaces de la gracia, son canales, son medios, son como los cables, los alambres que lleva la corriente a la ampolleta, a lo electrodoméstico, es una figura nomás, son los canales, ¿cierto?, por los cuales fluye la gracia, fluye la vida, fluye el poder de Dios, que fueron instituidos por el mismo Señor y que los confió a la iglesia, a través de los cuales podemos alcanzar la vida divina. Ahora, ¿se acuerdan de 2 de Pedro capítulo 1, verso 14? Cuando nos dice que Él nos hizo partícipes de su naturaleza divina. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros podemos vivir la vida de Dios. ¿Mm? Podemos vivir en santidad, podemos vivir en poder, podemos vivir en completa paz, en bienaventuranza, en dicha, ¿cierto? Bueno, ahí la recuerdo para que... Ya. Entonces, la iglesia es el signo visible histórico a través del cual Jesús sigue ofreciendo y obrando con su presencia gloriosa la salvación de los hombres. Todo lo que hace y dice la iglesia no tiene otro propósito que el de significar y realizar directa o indirectamente la salvación de Cristo.
Entonces, qué es lo que hace la iglesia? Echa mano de ciertas acciones, de signos, a través de los cuales Jesús sigue haciéndose presente en medio de nosotros, en medio de la asamblea, en medio de la iglesia. Se les ha llamado sacramento. Son signos y gestos que dan al hombre la oportunidad de encontrarse con Jesucristo desde el nacimiento hasta su muerte. Eso es lo que son los sacramentos, ¿ya? Entonces, como son acciones, signos, palabras, son los mismos elementos que utiliza la liturgia para llevar a cabo el culto divino, el servicio que otorga el pueblo de Dios hacia el Señor. Bueno, entonces, los 7 sacramentos son justo 7, justito, ¿ya? Eh, bueno, estos 7 se han venido celebrando desde los mismos tiempos de los apóstoles. Entonces, en esa primera iglesia, las palabras sacramento y misterio designaban además otros rituales y bendiciones. Por ejemplo, San Agustín aplicaba la palabra sacramento a cosas tales como el signo de la cruz, la Biblia, el ayuno, el exorcismo o el agua bendita, cosas que hoy nosotros llamaríamos sacramentales, ¿cierto? Que son los elementos que utiliza el sacramento para ser canal de gracia, de bendición, de poder, ¿ya? Ahora, sin embargo, reconocía el papel especial de los 7 sacramentos y en su obra se ve cómo la Iglesia ya empezaba a reservar el nombre para esos 7 canales de la gracia. Históricamente, en la Edad Media se hablaba ya exclusivamente de los 7 sacramentos. El Concilio de Florencia del año 1439 definía como dogma de fe el número de los sacramentos, que eran 7. Y en el Concilio de Trento, entre el 1545 y 1563, se añadió al dogma una excomunión para quien rechazare los 7 sacramentos. Bueno, según los países, los lugares y los diversos momentos históricos, ha habido variaciones en el rito. Por ejemplo, en la Iglesia de Oriente a la confirmación se le llama crismación y es administrada justo después del bautismo. Lo que ellos llaman crismación, nosotros llamamos confirmación, ¿ya? En las iglesias de aquí de Occidente ha cambiado según los momentos, si bien desde hace ya unos cuantos siglos la confirmación se administra en la adolescencia. ¿Mm? Vemos entonces, aunque los detalles varían, lo esencial del signo permanece. El matrimonio cristiano siempre ha sido cosa de un hombre y una mujer. Y en el bautismo siempre se administra el agua junto a una serie de oraciones. Así que en los sacramentos hay hechos y palabras, lo que tradicionalmente la Iglesia ha llamado materia y forma. Y hay que considerar que la Iglesia designa un ministro ordinario para cada sacramento y extraordinario para algunos casos, ¿ya? Así que son los 7 sacramentos. Es un número perfecto. De hecho, en la Biblia el número 7 representa la perfección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se presenta en 7 espíritus o 7 dones, según Isaías 11:2. Entonces pareciera ser, habría que entrar a meditarlo,
Quizás hay una relación entre cada don del Espíritu Santo y cada uno de los 7 sacramentos, ¿m? Como para una tesis doctoral, ¿m? O simplemente meditarlo. Bueno, ¿cuáles son los sacramentos? El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, que también recibe otros 2 nombres. eh, También se le llama la confesión, la reconciliación, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Y se clasifican de esta manera. A ver si tengo por aquí un lapicito. Estos 3 primeros, después vienen estos 2 y los últimos 2. Estos de acá se llaman sacramentos de iniciación cristiana. Con eso se inicia la vida cristiana en la persona. ¿Ah? Estos 3 sacramentos hacen a una persona cristiana, la inician en el cuerpo de Cristo. Luego, entonces, no sé si me permite la pizarrita, a ver, vamos a ver si me lo permite. Entonces, estos se llaman sacramentos, los sacramentos de iniciación. Serían los que están ahí, ¿cierto? Sacramentos de iniciación. Entonces, tienen que ver, ¿cierto?, hacen a una persona cristiana y la inician, es decir, entran en la familia de Dios, que es una de las palabras que me aparece también en el catecismo. Así como un bebé llega a una familia, así también un, un creyente llega a una familia de Dios con estos sacramentos de iniciación, ¿ya? Después vienen, voy a aprovecharme, después vienen los sacramentos, como dije, de curación, los sacramentos de curación o sanación llaman también algunos, que sería la penitencia, la unción de los enfermos. ¿Y qué significa eso? Que reparan lo que está roto, ya sea en el cuerpo o en el alma, ya sea que una persona esté enferma, biológica, corporalmente, o en el alma porque ha pecado. Entonces, reparan lo que ha sido roto, lo que ha sido, lo que ha sido deteriorado, lo que ha venido, lo que se ha corrompido. ¿Mm? Y finalmente tenemos los últimos 2, que son los sacramentos del servicio. A lo mejor muchos de ustedes ya saben estas cosas, pero no está de más que vuelva sobre ello. Perdón, me borró ahí. Entonces, sacramentos del servicio a la comunidad. Y mientras tanto, vamos del servicio. ¿Por qué? Porque estos sacramentos fortalecen y aumentan la iglesia. Claro, al haber vocaciones sacerdotales, aumenta la iglesia porque se expande con el servicio de ellos y con el matrimonio van generando nuevos seres humanos que se pueden ir incorporando, ¿cierto?, al cuerpo de Cristo y están dirigidos básicamente al bien de los demás, por eso se llaman de servicio y no tanto al bien de uno mismo. Así que ahí estarían los siete sacramentos. Los de iniciación, le voy a borrar para
los de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía, los de curación, penitencia y unción de los enfermos, y los sacramentos del servicio a la comunidad, ¿cierto? Que fortalecen y aumentan la iglesia. Bueno, recuerde que entonces vamos a ver, no puedo ver en tanto detalle, pero sin decir algunas cosas importantes. ¿Ya? Vamos a ir de a uno. Espérenme un momentito. Me quedó tengo que borrar ahí. Ya borro. No sé si puedo borrar eso. No, no. Ya, los sacramentos tienen 4 elementos. Un momentito. Voy a sacar ese. Un momentito, please. Vamos a borrar ahí que. A ver, ¿dónde borro acá? Ahí sí. Ya. Estoy utilizando la pizarra del Zoom. Ya. Los sacramentos tienen 4 elementos. Todos. Tienen la materia, que es la señal o el signo exterior. Por ejemplo, el agua sería la materia, ¿cierto? Porque es el signo exterior. También tiene forma, que serían las palabras que pronuncia el ministro, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque se está hablando de hechos y palabras. Y por eso que la iglesia le llama a, a los hechos, a las cosas propiamente tal, la materia, y a las palabras le llama forma, ¿ya? Tenemos también ministro, que es la persona que ha recibido la facultad de administrar los sacramentos. Y tenemos al sujeto, que es la persona que recibe el sacramento. Ahora la persona es un punto bien importante, ¿no? Eh, que es bueno considerar. La persona que recibe los sacramentos tiene que tener una disposición a recibirlo. Es decir, tiene que tiene que ejercer fe esa persona de que efectivamente eh, con el bautismo va a recibir el Espíritu Santo, va a recibir vida nueva, ¿ya? Y porque si no, eh, no produce el efecto deseado. Por eso se llama la disposición de la persona, ¿ya? No quiere decir de que el que no tenga fe no va a recibir nada, pero claro, quizás no todo en plenitud. Por ejemplo, es importante que los padrinos, la madrina y el padrino, efectivamente funcionen como tales, encaminen al ahijado en la fe, lo acerquen a Dios, le enseñen, lo conduzcan, le promuevan las cosas sagradas, eh, el respeto, eh, que ayude a profundizar su fe en Cristo, su desarrollo en la iglesia. Eso es muy importante. En el caso, por ejemplo, de los que participan como madrina y padrino en este caso en el sacramento del bautismo, ¿ya? Pero ese aspecto lo podemos ver después cuando veamos los sacramentos propiamente tal. Bueno, ahí tengo por ahí encontré una imagen
un dibujito, no sé si lo puse. Ahí está, ¿eh? El bautismo es el sacramento por el cual se renace la vida divina, nos hace miembros de la Iglesia, nos perdona de todo pecado, nos da un sello que perdura para siempre, de tal manera que no podemos volver a ser bautizados, pues nos consagra a Dios. Y por eso que se le echa 3 veces la agüita, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Mm? Y ahí está la parte, la acción litúrgica es vertir agua 3 veces, porque ese niño se está consagrando a la Trinidad, se está consagrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se están diciendo las palabras, yo te bautizo, y se está citando Mateo capítulo 28, eso cita la palabra de Dios, el ministro, ¿cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dice bautizándolos, que hay que bautizarlo en el nombre, el original, ¿sabe lo que dicen en griego? Bautizándolos hacia el nombre. ¿Qué significa? Que esa persona se está dedicando a la Trinidad, está siendo consagrada a Dios en plenitud. Eso significa en el nombre de, hacia el nombre de, dedicado al Señor. Y esa es la parte litúrgica. Las palabras, el agua vertida 3 veces, ¿cierto? Ahí están los signos, ahí están las acciones, los gestos, las palabras. Por eso que es liturgia. ¿Mm? Y ahí está, por ejemplo, bueno, así era antes, tan lindo era esa época cuando la mujer vestía muy femenina, el hombre correctamente vestido, y, y ahí está la... Y mire, y detrás hay un cuadro donde el bautista está bautizando al Señor Jesucristo en el Jordán. ¿Mm? Así es que eh, dice la iglesia de que con esto se elimina el pecado original, pero después tiene que venir la confirmación, ¿cierto? Entonces, la materia, volviendo a los 4 puntos que tiene cada sacramento, la materia es el agua. La forma son las palabras. Por decir que se llame Juan el niñito o la persona. Juan, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Esa es la forma, las palabras. Se invocan las palabras de Dios porque lo que transforma, lo que transforma el agua en sacramento es la presencia del Espíritu Santo en el agua, en el líquido, las palabras de Cristo, y eso les da poder, ¿cierto?, al elemento agua para transformarse en un sacramento y efectivamente eh, realizar la purificación, porque el agua en lo físico purifica, limpia, y los sacramentos no son símbolos, son eficaces porque significan realmente lo que hacen. ¿Qué es lo que hace? Limpia, purifica a la persona que es bautizada. Entonces ahí tiene la materia y la forma. El ministro, un sacerdote, un diácono o un laico en caso de urgente necesidad, ¿cierto? Si a lo mejor se está por morir o en otra situación, se echa mano de esa excepción, digamos, ¿cierto? Y el sujeto, la persona que está siendo bautizada, en este caso, alguien llamado Juan.
Entonces, la Iglesia ha establecido esos 4 elementos para la administración de todo sacramento y en particular del sacramento del bautismo. ¿Ya? Por si acaso, no es una clase de teología sacramental. A nosotros nos interesa, como liturgia, nos interesa el gesto, la acción, ¿cierto? Los elementos, las palabras. Eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Mm? Pero es un tema apasionante los sacramentos. Yo creo que más adelante me gustaría dar esto sería para largo, entrar en cada uno de estos sacramentos y profundizar harto. Porque aquí nosotros simplemente estamos tocando la superficie nomás. Bien. La confirmación. La confirmación, hermanos, ¿cierto? Dice que es el sacramento mediante el cual reafirmamos, ratificamos nuestra fe y la fortalecemos, perfecciona la gracia bautismal, haciendo de nosotros testigos y apóstoles de, de Cristo. Entonces, algún tiempo después del bautismo, la Iglesia confiere un sacramento de fortalecimiento. La palabra firme, fíjese que la palabra firme está en el centro del sacramento, porque dice confirmación, firme. Está en el centro, está en el centro la palabra firme. Y significa una recuperación, una confirmación del cristiano. Porque por el bautismo nosotros entramos a formar parte de la familia y gracias a la confirmación Dios nos concede la gracia para alcanzar la madurez cristiana. Esa es la idea, ¿no? Se ratifica, se reafirma. Hay un desarrollo histórico de la confirmación. Por eso le digo que el tema es muy amplio para tratarlo en todos sus aspectos. ¿Ya? Y solamente nombro algunas cositas. Y como les decía, en Oriente, a este sacramento se le llama crismación, porque se aplica el aceite crismal durante el rito. Y fíjese que crismal y Cristo provienen de la misma palabra griega Christos, que equivale al hebreo de Mesías. Cristo equivale al griego de Mesías. Y ambas expresiones, tanto Cristo como Mesías, ¿saben lo que significa? Ungido. Cuando recibimos el crisma de la confirmación, somos ungidos, nos hacemos como Cristo, nos hacemos Cristo mismo. Cristo también fue ungido por el Padre y descendió sobre él el Espíritu Santo. Acuérdense. Entonces el Padre envió a su Hijo para darnos el Espíritu. Cristo nos otorga nueva vida con el bautismo, pero es solo el principio. La recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal, dice el Catecismo en el numeral 1285. Podríamos decir, en resumen, que la confirmación, hermano, la confirmación es que recibimos la plenitud de los dones del Espíritu Santo. El, el don de, el don de la inteligencia, el don de la sabiduría, el don del consejo, el don del temor de Dios, el don del conocimiento de Dios. Esos serían los dones. Son 7 los dones del Espíritu Santo. Entonces, con la confirmación,
se nos otorga la plenitud de esos dones, también llamado espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de temor de Dios, espíritu de conocimiento de Dios y espíritu del Señor. Esos son los 7 dones de Isaías 11:2. Y se reciben ¿dónde? En la confirmación. Ahora, como se unge con el aceite crismal, ungir, ¿sabe lo que significa, hermano? Ungir significa preparar para el poder. Eso significa ungir, preparar para el poder. Ungido, preparado para el poder. Y ungido es en griego Cristo y ungido en hebreo es Mesías. Preparado para el poder. Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento están llenos de historias de ungidos. Los reyes son ungidos cuando llegan al trono tienen que tener poder y autoridad para gobernar. Los profetas son ungidos al principio de su ministerio porque reciben poder y potestad para profetizar en el nombre de Dios y hacer señales. Los sacerdotes ungen a los que le van a suceder en su labor sacerdotal que les corresponde. No son meras ceremonias. Tienen una especial eficacia y la virtud de obrar maravillas. Un ejemplo llamativo, hermano, sacado de la Biblia, es el del rey Saúl, ungido por el profeta Samuel. Eso está en 1 Samuel 10:1-9. Samuel dirá: el Espíritu del Señor se apoderará de ti y profetizarás y serás otro hombre, le dijo Samuel a Saúl, el primer rey de Israel. Acto seguido, la historia dice que Saúl se sintió un hombre nuevo. Bueno, los primeros cristianos mostraban predilección por este sacramento y lo designaban con muchos nombres poéticos, ¿eh? Por ejemplo, la imposición de las manos, eso está en Hechos capítulo 8, versos 17-18. También le llamaban el sello de Dios, o también le decían la impronta del Señor. Son imágenes que evidencian el amor paternal hacia unos hijos que alcanzan la madurez. Como si con la confirmación Dios nos impusiera la marca de su familia. Por eso San Pablo dice: es Dios quien nos ha fortalecido junto con vosotros en Cristo y quien nos ha ungido, el mismo que nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Hablando del rito esencial de este sacramento. Dice, 2 abre comillas, el sacramento de la confirmación es conferido por la unción del santo crisma en la frente, hecha imponiendo la mano, y con estas palabras recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Eso está en el numeral 1300. Y el ministro ordinario es el obispo o un sacerdote. Así es que eh, nos afirma, nos ratifica, nos sella definitivamente y nos hace apóstoles y testigos del Señor Jesucristo. ¿Mm? Se aconseja que ya en la adolescencia o preadolescente, ¿cierto? Antes que se ponga el joven o la señorita se pongan difíciles, porque la adolescencia por algo se llama adolescencia, que adolecen de muchas cosas, que les faltan muchas cosas.
Entonces, esto les va a ayudar mucho a madurar eh, y a empezar a servir al Señor. No quiero abusar de ustedes. Bueno, ahí tenemos, ahí había puesto de otra manera. Ahí están de nuevo los de iniciación, los 3 primeros, los de sanación, los 2 segundos y los de servicio, los últimos 2, ¿cierto? Bien, ¿qué más puedo decirle? Bueno, hay una relación entre los sacramentos con Cristo, primero. Bueno, el mismo otorga los sacramentos. San Agustín nos lleva a una situación bien extrema, pensando en el ministro que confiere los sacramentos. Eh, voy a, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice San Agustín? San Agustín lo lleva al extremo porque hay un término que se llama ex opere operato, que se llama que el sacramento tiene su eficacia por la realización misma del acto y no depende de quién lo realice. No depende del ministro, porque, porque es el mismo Cristo quien lo administra. Eh, entonces, cuando un sacerdote celebra un sacramento, su actuación es secundaria respecto de la principal, que es la que lleva a cabo el Señor Jesucristo. Esto significa que la eficacia de los sacramentos no depende de cómo sea el sacerdote en cuestión. No, porque es secundario el papel del sacerdote. El que está presente es el Señor. Ahora, el sacerdote o el ministro podría ser más o menos hábil, inteligente, santo, elocuente. Cristo es quien actúa siempre en cada sacramento, aunque lo haga a través de ministros que no parezcan dignos. San Agustín lo señala de manera muy gráfica. Esto es lo que dice San Agustín, abre comillas. Cuando Pedro, un ministro, un sacerdote llamado Pedro bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando Judas bautiza, es Cristo quien bautiza. Y con mayor claridad, si cabe, dice quien ha sido bautizado por un borracho, quien ha sido bautizado por un asesino, quien ha sido bautizado por un adúltero. Si el bautismo que han recibido es el de Cristo, entonces ha sido bautizado por Cristo. Cierre comillas. ¿Quién dijo eso? San Agustín de Hipona. Por eso que él profundizó bastante en los sacramentos, porque no podía ser posible de que el estado espiritual del que otorga el sacramento pudiese afectar el sacramento mismo del que lo recibe. No, porque es secundario su papel. Capaz que el sacerdote no esté en una condición espiritual muy buena, a lo mejor hasta ponga en duda muchas cosas de la fe, pero es Cristo el que está presente y Él otorga el sacramento. Entonces, los sacramentos tienen esa eficacia únicamente por el poder que Cristo les otorga, no el sacerdote. Por eso que lo llevó al extremo San Agustín. Entonces, esta idea en teología es lo que se llama en el término latino ex opere operato, que quiere decir por el hecho mismo de la acción realizada, por el hecho de realizar la acción en base al rito, a las palabras, por ese mismo hecho, tiene la eficacia.
independiente del estado espiritual o como esté el sacerdote o el ministro. Ahora, pero a la vez, eso es lo que les decía recién, esa eficacia depende de cómo estemos dispuestos para recibir nosotros el sacramento. Cristo siempre da su gracia en los sacramentos, pero nosotros debemos estar en condiciones para recibirla. Y esto que acabo de decir es básico y no podemos olvidarlo. ¿Ya? Depende por eso dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Em, bueno, eso en relación con Cristo. Entonces, Él dispensa, Él otorga la eficacia a los sacramentos. Perdón. La iglesia, Cristo los confía a la comunidad y por tanto son acciones de la iglesia y además la edifican a la iglesia. Y la fe, bueno, se parte del presupuesto que la persona tiene fe, ¿cierto? Pero a la vez los sacramentos alimentan esa fe, la fortalecen la fe y la expresan. Entonces uno puede crecer en fe, especialmente, ¿cierto? Con los sacramentos de la curación y la Eucaristía, si es que ya está bautizado y confirmado. Porque usted tiene que ejercer fe en el sacramento y a la vez el sacramento le desarrolla más fe. Esa es la relación recíproca, esa relación recíproca que yo acabo de decir en pocas palabras. Hay libros, artículos de la relación recíproca entre fe y sacramento. Si yo voy a participar de un sacramento es porque tengo fe en que Cristo está allí, se me otorga poder, gracia, vida, y también me otorga fe, me hace crecer en fe. Y a la vez, para participar del sacramento, tengo que tener fe de que va a ser efectivo en mi vida. Entonces, un círculo cerrado. Y también está relacionada con la vida eterna. ¿Por qué? Porque dije que al principio los sacramentos nos anticipan o es una vida eterna iniciada o comenzada, como diría Garrigou Lagrange en el libro Las tres edades de la vida interior del hombre. Bueno, hermano, ha pasado la hora. No quiero abusar de ustedes. Y la próxima clase estaríamos terminando ya de dar el tema este de la liturgia y los sacramentos, pero sí vamos a profundizar un poquito más en el sacramento por excelencia, que es el sacramento de la Eucaristía. Bien, no sé si, bueno, voy a orar para terminar. Eh, entonces, invocamos el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, te damos las gracias por esta clase que hemos tratado de enseñar acerca de lo que tú has dejado a través de tu Hijo instituido para que nosotros pudiésemos crecer en la gracia, en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer también, Señor, en espiritualidad, en santidad, en poder, en valentía, para poder hacer tantas cosas en tu nombre. Pedimos que tú bendiga a cada uno de los hermanos que se ha conectado en esta noche,
que les edifiques en su vida, que les otorgues, Padre, la convicción de actuar en el nombre tuyo cuando sea necesario, porque estamos en tiempos peligrosos, acercándonos ya a los últimos tiempos, según lo que vemos en el orden de las noticias, los acontecimientos, y también lo que nos dice tu palabra y algunas revelaciones particulares. Ayúdanos a estar firmes, Señor. Sabemos que pronto viene el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, que se va a hacer pasar por el Señor, haciendo incluso milagros, maravillas, prodigios. Dice tu palabra que incluso haciendo descender fuego del cielo a la tierra, y que va a engañar a la gran mayoría de los seres humanos. Así que ayúdanos a estar firmes en ti, no claudicar y por supuesto estar preparados para, para dar cuenta de nuestra fe a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Gracias, Señor. Nos encomendamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre. Amén.